Desde que tenemos memoria, y a veces, incluso antes, vivimos acompañados de voces. No las que provienen de afuera, sino las que se susurran dentro. Algunas son suaves, otras insistentes. Algunas consuelan, otras advierten. Muchas veces no sabemos si son nuestras, si vienen de algún rincón del alma o si pertenecen a algo más grande. Pero ahí están. En la infancia, esas voces no se cuestionan. Simplemente se escuchan. Hay niños que hablan con seres invisibles y les ponen nombre. Otros que, con apenas 3 años, le cuentan a su madre que antes vivían en otra casa, en otra ciudad, incluso en otro cuerpo. Hay quienes ven a la abuela fallecida sentada en una silla o aseguran que una estrella les canta por las noches. ¿Alucinación? ¿Imaginación? ¿Sensibilidad espiritual aún no domesticada por la razón? Durante años, la ciencia ha observado con curiosidad, y a veces con escepticismo, este fenómeno. Los amigos imaginarios fueron clasificados como parte del desarrollo cognitivo. La creación de voces internas, como un ejercicio natural de simbolización y lenguaje. Pero, más allá de los análisis psicológicos, existe una verdad más profunda que no puede medirse en laboratorios. Los niños escuchan lo que los adultos han olvidado. Ven lo que hemos dejado de ver. Sienten lo que una vez también nosotros sentimos, antes de aprender a callarlo. ¿Quién no tuvo una voz interna que lo guiaba? Esa intuición certera de que algo no estaba bien. Esa advertencia muda en medio de un juego peligroso. Esa compañía invisible en noches de soledad. Para muchos, esas voces fueron consuelo. Para otros, fueron oráculo. Y para algunos, fueron la primera señal de una sensibilidad espiritual que el mundo no supo cómo sostener. Con el tiempo, aprendimos que no debíamos hablar de ellas. Que escuchar algo que no estuviera realmente allí era motivo de burla, de alarma o de diagnóstico. El niño que dice que alguien le habla desde la luz del pasillo es llevado al psicólogo. La niña que afirma ver a su hermana fallecida es enviada al psiquiatra. Pero, ¿y si no están locos? ¿Y si están abiertos a un nivel de conciencia que los adultos, por miedo o por condicionamiento, hemos cerrado? Hay culturas donde estas voces son parte natural de la vida. En comunidades indígenas, por ejemplo, el niño que escucha o ve algo que los demás no perciben es considerado especial. Se le llama vidente, medium, chamán en potencia. En vez de silenciarlo, se lo guía. En lugar de medicarlo, se le enseña a canalizar. Porque comprenden algo que el mundo moderno ha olvidado. No todo lo invisible es patológico. A veces, es sagrado. La infancia es un umbral, una frontera entre mundos. El niño aún no ha sido entrenado para separar lo racional de lo espiritual, lo real de lo simbólico. Vive en un estado donde el alma está más cerca de la fuente, donde la conciencia no está fragmentada. Por eso, puede hablar con la noche sin miedo, puede conversar con el viento sin sentirse raro, puede ser canal sin saberlo, y puede ser herido, si no lo cuidamos. Muchos adultos recuerdan esas voces, pero no con claridad, solo como ecos, como sensaciones vagas de haber estado alguna vez acompañados por algo que no sabían nombrar. Con los años, la educación, la religión, la lógica, se encargaron de imponer límites. Eso no existe, es cosa de tu cabeza, no digas tonterías. Y poco a poco, esa puerta se fue cerrando. Pero algunas almas no se resignaron. Algunas se aferraron a esa conexión como un salvavidas. A veces por amor, y otras por dolor. Porque cuando el entorno no entiende, cuando el niño es ridiculizado por sus percepciones, algo en él empieza a romperse. No porque esté enfermo, sino porque el mundo le dice que lo está. Y así comienza la fractura, la entre el alma y el cuerpo, entre lo sentido y lo permitido. El quiebre no nace de la voz interna, nace del silencio impuesto. A veces, lo que comienza como intuición termina siendo represión. Y lo que fue espiritualidad natural, se convierte en trastorno. La línea es fina, tan fina, que ni la ciencia ni la religión han sabido trazarla con certeza. ¿Cuándo una voz interior es guía y cuándo es síntoma? ¿Dónde termina la sensibilidad y dónde comienza la psicosis? Este capítulo no pretende responder eso, pretende recordarlo, porque, en algún momento, todos fuimos ese niño, todos escuchamos, todos sentimos, y si cerramos esa puerta, no fue porque estuviera vacía,
fue porque nos dijeron que no debíamos entrar. Hoy, muchos adultos buscan reencontrarse con esa voz. A través de la meditación, del silencio, de los sueños lúcidos, de las experiencias psicodélicas controladas. Porque algo en el alma recuerda. Algo en el corazón sabe que las voces que una vez nos habitaron aún están ahí. Esperando que volvamos a escucharlas. Sin miedo, sin juicio, con el respeto que se le da a lo sagrado. Porque tal vez, cuando el alma se quiebra, lo que duele no es la locura. Es el olvido de esa voz que siempre nos acompañó. No todos los niños olvidan. Algunos callan, otros se adaptan, pero hay quienes conservan una sensibilidad que el mundo no logra apagar. Son los que, aún en medio del ruido y las reglas, siguen oyendo aquello que no tiene forma. Los que conservan la voz interna como si fuera una llama frágil entre las manos. A veces lo hacen en silencio, otras con temor, pero siempre con la certeza íntima de que hay algo más allá. Muchos de ellos hablan de recuerdos que no encajan. Describen ciudades donde nunca han estado, accidentes que no vivieron, nombres que jamás escucharon. Algunos cuentan haber sido soldados, madres, ancianos, en otras vidas. Y cuando se les interroga, no vacilan. No lo relatan como fantasía, sino como memoria. Memoria viva, sin adornos. ¿Cómo explicar que un niño de 4 años recuerde con exactitud hechos que ocurrieron antes de su nacimiento? ¿Y por qué tantos de esos recuerdos parecen tener un hilo en común? Como si todos vinieran del mismo rincón olvidado del alma. La ciencia ha investigado estos fenómenos. Casos documentados por psiquiatras como Ian Stevenson o Jim Tucker relatan historias de niños que afirman haber vivido antes y cuyos relatos coinciden con personas reales fallecidas. Se ha intentado buscar explicaciones, coincidencias, construcción imaginaria, influencia parental, pero hay detalles imposibles de prever, datos que no estaban disponibles en ninguna fuente externa. Y entonces, la pregunta se cuela como un susurro en medio del método: ¿y si fuera cierto? Más allá de la reencarnación, está el misterio de los susurros nocturnos. Niños que despiertan diciendo que alguien les habló al oído, que lloran sin razón porque sienten que algo triste los acompaña, que se sientan solos, mirando hacia el rincón oscuro de la habitación, como si esperaran a alguien. No siempre son voces malas. A veces son suaves, tiernas, presencias que cuidan, pero otras veces inquietan. Los padres, al escuchar estos relatos, suelen dividirse entre el miedo y la negación. Es solo un sueño, dicen. Es la imaginación. Pero cuando los sueños se repiten, cuando la misma voz vuelve una y otra vez, algo dentro de ellos también se remueve. Porque alguna vez, también ellos sintieron esa presencia. Solo que lo olvidaron. O decidieron no creer más. En muchas culturas, los niños son considerados canales puros. Espíritus aún frescos del mundo espiritual, no del todo cerrados por la carne. Se dice que hasta los 7 años, la conexión con lo invisible es más fuerte. Por eso, en ciertas tradiciones, se les protege no solo del mundo físico, sino también del espiritual. Porque no solo los seres benévolos se acercan a quienes brillan desde adentro. Hay quienes nacen con el velo del alma aún abierto. Lo sienten en la piel, perciben emociones ajenas, presienten accidentes, se adelantan a palabras que aún no han sido pronunciadas. Esos niños crecen muchas veces con ansiedad, con hiperactividad, con dolores sin explicación médica, porque lo que llevan adentro no cabe en el lenguaje clínico, porque sus síntomas no son enfermedad, sino sensibilidad no comprendida. Y cuando el entorno no entiende, comienza el silencio. Se les dice que mienten, se les da pastillas, se les interna, se les enseña a temer su propia voz. Y así, el alma se repliega, se esconde, pero no se apaga, solo se transforma. Y en la adolescencia o en la adultez, regresa, a veces en sueños, a veces en crisis, a veces como enfermedad, y otras, como despertar. Hay adultos que recuerdan haber escuchado su nombre en la noche, otros que sienten que alguien los acompaña aunque vivan solos, personas que, frente a un espejo, sienten que una parte de ellos observa desde otro lugar. ¿Locura? Tal vez. O tal vez, una voz que aún susurra desde el fondo, una voz que nunca dejó de hablar.
solo que ya no la escuchamos con la inocencia de antes. La línea entre lo espiritual y lo psíquico es fina, casi imperceptible. Y ese es el dilema, cuándo el alma está hablando y cuándo está rompiéndose. ¿Y si a veces ambas cosas suceden al mismo tiempo? No todos los niños olvidan. Algunos crecen con esa sensibilidad intacta, otros la entierran, hasta que una crisis los obliga a mirarla de nuevo. Porque hay voces que no se callan con fármacos. Hay memorias que no se borran con terapia. Hay verdades que solo se revelan en el silencio profundo del alma. Y cuando regresan, lo hacen sin pedir permiso. Con fuerza, con urgencia, con una pregunta que marca el inicio de todo. ¿Estás listo para escucharme ahora? Cuando esas voces que nacen en la infancia no son escuchadas, no desaparecen. Se ocultan, se disfrazan, se transforman. Y un día, quizás en medio de una crisis, de un trauma, de una pérdida, regresan con una intensidad que desborda. Entonces, ya no son susurros suaves ni amigos invisibles. Son gritos, órdenes, advertencias. Ya no parecen internas, sino invasivas. Y el mundo, al no comprenderlas, les da un nombre: trastorno, locura, esquizofrenia. Es ahí donde comienza otra historia. Una historia marcada por hospitales, diagnósticos, etiquetas. El alma ya no es mirada como algo que intenta hablar, sino como algo que debe ser silenciado. Y lo que antes era sensibilidad, ahora es patología. La línea, tan fina, se ha cruzado. ¿O acaso fue empujada? Las personas diagnosticadas con esquizofrenia o trastorno psicótico suelen describir sus voces con un detalle que conmueve. Algunas los protegen, otras los amenazan. Algunas suenan como seres conocidos, otras como presencias desconocidas que no pueden ver. Lo inquietante no es solo que escuchen voces. Lo inquietante es que muchas de esas voces dicen cosas que parecen tener un propósito, que hacen referencia a vivencias pasadas, a traumas no expresados, a heridas que aún sangran en silencio. ¿Cómo puede un delirio ser tan coherente con el dolor real? Los estudios científicos han intentado entenderlo. Se habla de hiperactividad del sistema dopaminérgico, de fallas en los circuitos de la corteza prefrontal, de disfunciones sensoriales. Y, sin duda, hay una base biológica. Pero reducirlo todo a química cerebral es olvidar que esas voces, muchas veces, reflejan algo que va más allá de lo médico: un alma en crisis. Una vida que ha sido fragmentada por el dolor, la exclusión, la incomprensión. Hay quienes han escuchado voces desde la adolescencia. Otras, después de un evento traumático. Algunas mujeres las escuchan tras el parto, otros hombres tras una guerra, otros más tras una ruptura amorosa que abrió una herida no sanada. Y ahí están, las voces que irrumpen, que rompen la lógica, que hacen que el mundo se vuelva un territorio desconocido. Para la psiquiatría, eso se llama brote. Para el alma, quizás sea la única forma de ser escuchada. No todas las personas que oyen voces tienen un trastorno. Y no todas las que tienen un diagnóstico están completamente rotas. De hecho, hay quienes han aprendido a convivir con esas voces, a dialogar con ellas, a comprender su función. Existen movimientos como Hearing Voices Network, donde las personas comparten sus experiencias sin vergüenza, sin juicio, sin el peso de la etiqueta clínica. Descubren, muchas veces, que esas voces simbolizan partes de sí mismos que fueron reprimidas. Un niño interior, una figura autoritaria, un deseo silenciado, un miedo nunca nombrado. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿estamos medicando la sensibilidad? ¿Estamos callando, con pastillas, los gritos de un alma herida? Hay historias que estremecen. Una mujer que escuchaba a su madre fallecida dándole instrucciones amorosas, pero que fue internada por alucinaciones. Un joven que, tras un accidente, empezó a recibir mensajes de una figura luminosa que le hablaba en sueños, y terminó diagnosticado con psicosis aguda. ¿Qué parte es desequilibrio? ¿Y cuál podría ser apertura espiritual? La ciencia no lo sabe. La religión teme afirmarlo. La sociedad lo rechaza. Pero algo queda claro: las voces no aparecen por capricho. Surgen en momentos donde el yo se fractura, donde la vida pierde sentido, donde el dolor supera los recursos mentales. Y entonces, otra parte toma la palabra. Llámese inconsciente, llámese alma, llámese otro plano.
Lo cierto es que habla, y muchas veces nadie escucha, o peor aún, se le silencia con fuerza. No se trata de negar la gravedad del sufrimiento psíquico. Hay casos donde las voces son destructivas, invasivas, aterradoras, donde la persona pierde todo contacto con la realidad compartida, donde hay que intervenir, proteger, cuidar. Pero incluso allí vale la pena preguntarse, ¿qué nos está diciendo esa mente fragmentada? ¿Qué verdad oculta esa locura? Quizás no todas las voces deben ser acalladas. Quizás algunas solo necesitan un espacio seguro para ser escuchadas. Una compañía que no juzgue. Un terapeuta que no patologice todo lo que escapa a lo convencional. Un entorno que no castigue la diferencia. Porque, al final, muchas de esas voces no buscan dañar. Solo buscan ser reconocidas. Como partes perdidas de uno mismo. Como fragmentos del alma que claman por volver al centro. En tiempos antiguos, los que oían voces eran llamados profetas, videntes, médiums. Eran escuchados con respeto. En otras culturas, eran iniciados como sanadores. Hoy, muchas veces, son apartados, medicados, reducidos a un expediente clínico. Pero hay una pregunta que resiste, que persiste, que duele. ¿Y si estamos equivocándonos? ¿Y si estamos confundiendo despertar con delirio? ¿Y si algunas almas, al romperse, revelan una verdad que el mundo aún no está listo para aceptar? Porque cuando el alma se quiebra, no siempre es el fin. A veces, es el comienzo de algo más profundo. Algo que solo puede surgir cuando todas las máscaras se han roto. Cuando ya no queda nada, excepto esa voz. Hay un punto en el que la ciencia, por más que avance, se detiene en silencio. No por falta de interés, sino por respeto. Porque algunos fenómenos no encajan en los protocolos, no obedecen a las leyes del laboratorio ni se repiten bajo demanda. Y sin embargo, ocurren, una y otra vez, frente a médicos, psicólogos, investigadores, voces que emergen del vacío, revelaciones que no fueron aprendidas, conexiones que desafían la lógica. Es entonces cuando la ciencia, acostumbrada a explicar todo, se asoma al abismo y empieza a escuchar. Uno de los terrenos donde esta frontera se vuelve evidente es la neurociencia. Durante décadas, el cerebro ha sido explorado con mapas, impulsos eléctricos, escáneres funcionales. Y sin embargo, cuanto más se conoce, más se intuye que no todo está allí. Por ejemplo, los estudios sobre el lóbulo temporal han revelado algo fascinante. Su estimulación eléctrica, ya sea natural o inducida, puede generar experiencias místicas. Personas que, sin contexto religioso previo, sienten la presencia de un ser superior, escuchan voces sagradas o tienen la certeza de haber contactado con otra dimensión. El famoso casco de Dios, creado por el neurocientífico Michael Persinger, fue diseñado precisamente para eso: estimular regiones específicas del cerebro y observar las reacciones. Y los resultados fueron desconcertantes. Muchos participantes, incluyendo escépticos, reportaron visiones, mensajes espirituales, sensaciones de ser observados por una entidad invisible. ¿Era solo electricidad cerebral? ¿O acaso el cerebro es una antena y no solo una fábrica de pensamientos? Esta idea no es nueva. En las tradiciones místicas de Oriente se afirma que la conciencia no se origina en el cuerpo, sino que lo habita, que el alma usa el cerebro como instrumento, pero no depende de él para existir. Desde esa visión, lo que la ciencia llama alucinación podría ser, en algunos casos, una sintonización fina con frecuencias que normalmente están fuera del alcance. No un error, sino una apertura. En la medicina moderna también se han registrado fenómenos difíciles de clasificar. Personas en coma profundo que describen con detalle lo que ocurrió a su alrededor mientras estaban inconscientes. Niños que, tras operaciones sin conocimiento previo, hablan con precisión de familiares muertos. Casos documentados de xenoglosia. Hablar fluidamente en idiomas jamás aprendidos. ¿De dónde proviene esa información? ¿Cómo explicar el acceso a datos fuera de toda lógica neurológica? Y luego están las psicofonías, esos fragmentos de voz registrados en dispositivos que parecen provenir de ninguna parte. En laboratorios controlados, sin fuentes externas, sin interferencia conocida. La ciencia ha ofrecido explicaciones: pareidolia auditiva, ondas cruzadas, errores de grabación.
Pero hay registros donde la voz responde con precisión a la pregunta hecha, dice el nombre del interlocutor o entrega un mensaje emocional imposible de predecir. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O evidencia de algo que aún no sabemos nombrar? Algunos investigadores han empezado a hablar de conciencia no local, de la posibilidad de que la mente no esté confinada al cuerpo, que exista un campo de información al que accedemos en ciertos estados alterados, meditación profunda, experiencias cercanas a la muerte, estados psicóticos, trances chamánicos, y que allí, en ese campo, se encuentran las voces, no producto de la locura, sino del acceso, no un error, sino una puerta abierta. Esto no niega el sufrimiento de quienes escuchan voces destructivas, ni invalida los tratamientos necesarios en muchos casos, pero sí obliga a repensar los límites, a aceptar que hay fenómenos que no caben en un diagnóstico, que la línea entre lo clínico y lo espiritual no es un muro, sino una niebla. En laboratorios como el de la Universidad de Virginia, se han recopilado cientos de testimonios de niños que recuerdan vidas pasadas, con detalles verificados. En clínicas psiquiátricas, terapeutas han comenzado a integrar herramientas como la hipnosis regresiva para explorar traumas que no aparecen en la historia actual del paciente. En centros de investigación, se estudia el efecto de sustancias psicodélicas para tratar la depresión, y en el proceso, muchos pacientes reportan haber hablado con una inteligencia superior. La ciencia está empezando a escuchar, no por misticismo, sino porque los datos lo exigen, porque hay patrones que se repiten, porque el alma, aunque no esté en el microscopio, se manifiesta en lo inexplicable, en lo que no puede replicarse, pero sí conmover, en aquello que desafía el método y, sin embargo, es real. No todos los científicos están listos para mirar ese abismo, pero algunos ya lo hacen. Y lo que encuentran no es locura, es complejidad, es misterio, es la posibilidad de que, al final, mente y alma sean dos caras de la misma verdad, porque cuando la ciencia se atreve a mirar más allá de lo visible, no abandona su rigor, simplemente lo amplía, y quizá, en ese gesto humilde, esté el puente que nos permitirá unir lo que el mundo fragmentó, la razón y la fe, la mente y el espíritu, la enfermedad y el mensaje que a veces trae consigo. Hay momentos en la vida en los que todo se rompe, no por un solo golpe, sino por una suma de grietas que se acumulan hasta que el alma ya no puede sostenerse entera. La pérdida, la soledad, la traición, el vacío. Uno a uno, los pilares internos caen y de pronto algo dentro se quiebra. Para algunos, ese quiebre se manifiesta como tristeza, para otros, como silencio. Pero hay quienes, en medio del colapso, empiezan a oír voces. No voces exteriores, no palabras dichas por otros. Son voces que surgen desde adentro, pero que no se sienten propias. A veces son suaves, casi suspiros. Otras, gritan. Algunas acusan. Algunas consuelan. Algunas no dicen nada, solo están. Y en ese instante, todo cambia. Porque cuando uno empieza a oír voces que no puede explicar, comienza una de las travesías más solitarias del ser humano, la de discernir si está perdiendo la razón o encontrando una verdad más profunda. Este audiolibro ha recorrido ese umbral. Ha caminado por la infancia y sus susurros, por las memorias que no tienen origen, por las mentes que colapsan y las conciencias que se expanden. Y ha llegado aquí, al punto donde no hay certezas, solo preguntas, pero también una intuición. Quizás no todas las voces que escuchamos vienen a dañarnos. Tal vez algunas nacen como guías, como partes olvidadas del alma que buscan su lugar, como fragmentos de nosotros mismos que fueron silenciados, el niño que fuimos, el ancestro que no pudimos despedir, el deseo que nunca se expresó, el dolor que nadie validó. Y es entonces cuando esas voces dejan de ser otras y empiezan a parecer familiares, no ajenas, sino reprimidas. La psicología habla del inconsciente, de los arquetipos, de las proyecciones. La espiritualidad habla del alma, de los guías, de los espíritus. Y tal vez ambas estén hablando de lo mismo, con lenguajes distintos. Porque al final, las voces que nos habitan tienen algo que decir. Algo que solo puede escucharse cuando se está dispuesto a no huir, a quedarse, a preguntar, ¿qué me quieres mostrar?
Muchos relatos coinciden en algo. Cuando la persona logra escuchar sin miedo, sin juicio, sin la urgencia de acallar, algo cambia. La voz ya no domina. Se transforma. Se vuelve símbolo, mensaje y, a veces, se disuelve. Porque lo que quería no era controlar. Era ser reconocida. Eso no significa que todo debe dejarse sin límites. Algunas voces son peligrosas. Algunas empujan al abismo. Por eso es tan importante el discernimiento. Saber cuándo se necesita ayuda médica, cuándo se requiere guía espiritual, cuándo hace falta compañía humana. El error más frecuente no es escuchar la voz, sino hacerlo a solas, sin contención, sin comprensión, sin sostén. Nadie debería recorrer este camino solo, porque cuando el alma se fragmenta, lo primero que se pierde es la noción de sí misma. La brújula interna se desmagnetiza, y es allí donde una voz externa, compasiva, puede ser el faro, no para interpretar, sino para estar, no para callar, sino para sostener. Hay quienes han salido del abismo con más luz, no porque dejaron de oír, sino porque aprendieron a escuchar con otra conciencia, a entender que no todas las grietas significan destrucción. Algunas son la forma en que la luz entra, como decía Leonard Cohen, y en esa luz, la voz cambia, deja de ser ruido y se convierte en guía. Quizás, al final, todos llevamos voces dentro. Algunas nos dicen lo que no nos atrevemos a pensar. Otras nos recuerdan quién fuimos antes de olvidar. Algunas duelen, otras sanan, pero todas nos pertenecen de algún modo. Incluso las que parecen venir de otros planos. Incluso las que nos visitan desde el misterio. Y si en lugar de temerlas, las honráramos, si en lugar de silenciarlas, las tradujéramos, tal vez descubriríamos que no hay tanto que temer, que lo que llamamos locura a veces es sensibilidad no comprendida, que lo que diagnosticamos como trastorno a veces es un alma hablando con las únicas palabras que conoce. Escuchar no significa creer todo, pero sí estar presente. Significa preguntarse, ¿qué parte de mí no ha sido oída? ¿Qué mensaje insiste en aparecer desde el fondo? ¿Qué dolor, qué verdad, qué memoria necesita ser liberada? Porque cuando el alma se fragmenta, no siempre se rompe para siempre. A veces lo hace para abrirse, para reconfigurarse, para sanar desde un lugar más profundo. Y tal vez, solo tal vez, la voz que más miedo nos da escuchar sea la misma que lleva años intentando salvarnos.